continuación, el siguiente tópico que trataremos en esta noche tiene que ver con una temática que ha calado muchísimo, quizás no sé si en América Latina, hace unos 15 o 20 años atrás, ha comenzado a sonar este tema, bueno, por la distribución jurídica y más. Me refiero al uso del tema neoconstitucionalismo, que quizás ya para nuestros días se haya arraigado mucho más, ha sido de hecho muy bien aceptado quizás en América Latina, aunque la crítica derivada de Europa fundamentalmente hasta nuestros días ha venido quizás un poco a mutilar la sensación de la necesidad de un concepto como lo es el neoconstitucionalismo. Y bueno, sin lugar a dudas, para conocer cuál ha sido también este grado de influencia de una doctrina, quizás en palabras de Luis Prieto Sanchís, de una corriente hasta política, que es el neoconstitucionalismo, una corriente filosófica, y cómo esta ha impactado ya en un país concreto, es que el doctor Ramiro Canedo pues nos platicará sobre el neoconstitucionalismo y el impacto que ha tenido en Bolivia, que dicho sea de paso, pues tiene una realidad muy, digamos, políticamente hablando, o tuvo una realidad políticamente hablando muy cercana, inclusive en cuestión de épocas, en cuestión de tiempos, a las realidades tanto de Venezuela como de Ecuador, ¿no? Que fueron quizás constituciones que se emitieron de una manera muy cercana, de una manera muy similar, pero quizás todas ellas bajo una corriente que es precisamente de la que nos platicará el doctor Ramiro Canedo. Así que, profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Latin Juris y pues le cedo la palabra para que pudiera iniciar con su conferencia. Lo escuchamos. Muy buenas noches. En primera instancia, muchas gracias por la invitación a Latin Juris, por este magno evento del Diplomado Iberoamericano denominado Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. También un saludo especial a nuestro ponderable doctor Damián Armijos, quien es director general de Latin Juris. Otro saludo cordial al doctor Oscar Barrientos, quien es director de Bolivia, y a todas las personas que han hecho posible para que se haga realidad en esta aula virtual esta ponencia respecto a la temática que es muy importante. Y cómo olvidar a todos los presentes en esta aula virtual. Un saludo cordial desde Sucre, Bolivia. Bueno, quiero empezar este tema muy interesante, ¿no? En doctrina, en un pensamiento jurídico que viene a ser el neoconstitucionalismo. Pero antes de ingresar, haremos una pequeña reseña, tal vez una pequeña introducción de lo que viene a ser este neoconstitucionalismo, cuando podemos decir que no existe en realidad con claridad un concepto universal, es decir, una conceptualización uniforme que pueda delimitar qué es el neoconstitucionalismo. Y desde ese punto de vista, sí podemos decir que desde la perspectiva de la Constitución viene a ser ese principio de progresividad dentro de lo que es la nomenclatura de las constituciones. Entonces, tiene que ser realmente un avance del pensamiento jurídico. Este pensamiento jurídico tiene que ser de manera siempre progresiva, en pro de todo ese colectivo social, ¿no? Entonces, ahí vamos de donde nace el Estado de Derecho con una relevancia a la norma superior y que ninguna persona es superior a otra en cuanto a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales que nos da la Carta Magna de cada país o de cada Estado en estado de democracia, ¿no? Entonces, ahí hacemos un paréntesis cuando decimos que el profesor Miguel Carbonell ya habría realizado varias investigaciones respecto a lo que es este neoconstitucionalismo,
cuando nos indica desde 3 puntos de vista, que me parece muy importante resaltar. Cuando nos dice los nuevos textos, el nuevo enfoque y el activismo judicial. Los nuevos textos que está inmerso lo que son las cartas magnas, que son las constituciones, que son o tienen que hacerse realidad con una nueva doctrina de acuerdo a la coyuntura de la realidad social. Ese nuevo enfoque que da a una nueva teoría jurídica sobre el poder constituyente y las nuevas dimensiones que se van a ir adoptando en la actualidad. Y el activismo judicial, que viene a ser el neoconstitucionalismo, que no se daría por sí sola con las nuevas constituciones, sino a través de los procesos judiciales y que responde a la aclamación social. Es decir, de nada nos va a servir tener una excelente normativa si no la vamos a aplicar. De nada nos va a servir tener una acción de habeas data, una acción constitucional de libertad, ¿no? En el caso boliviano, cuando los operadores de justicia no van a dar aplicabilidad de la misma norma. Pero ahí está el garante constitucional que viene a ser un tribunal constitucional. En el caso boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que va a ser el guardián celoso del cumplimiento de la Constitución por encontrarse en el cenit de toda esa coyuntura normativa según el pensamiento kelseniano. Entonces, vamos más allá de una conceptualización de un neoconstitucionalismo como fenómeno y transformación de las constituciones en los últimos años. Ya en el caso boliviano se ha podido identificar varios autores nacionales bolivianos como también autores internacionales que ya han sido ponentes, ¿no? Entre ellos podemos mencionar a Luigi Ferrajoli, a Miguel Carbonell, Ricardo Guastini, Paolo Comandisi y varios otros ponentes que ya nos han ido ver ese fenómeno de la constitucionalización en cuanto a lo que son los textos constitucionales. Por ello, están incorporados siempre con esa visión de progresividad y favorabilidad. Y cuando decimos la progresividad y favorabilidad, nos vamos a referir a lo que son los derechos fundamentales y esas garantías constitucionales que la propia Constitución Política del Estado nos brinda esa protección, dando prioridad a esas características. Y nuevamente, cuando hablamos del profesor Carbonell, desarrolla 3 características muy importantes cuando hablamos de Constitución, doctrina y jurisprudencia. Constitución, cuando se determina que se encuentra en la cúspide esta Carta Magna, esta ley de leyes. Cuando hablamos de doctrina como un conjunto de ideas y principios básicos que son aplicables a un caso concreto. Esa potencialización que nos da para poder establecer y confirmar, materializar un derecho fundamental o una garantía constitucional. Y finalmente la jurisprudencia, como doctrina jurídica que establece los altos órganos judiciales y el Tribunal Constitucional. Ahí el caso boliviano, el máximo guardián celoso y para hacer cumplir será el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Por eso es que se ha ido ampliando la jurisprudencia dentro de lo que es lo infraconstitucional, cuando nos referimos a ese bloque de constitucionalidad que en la propia Constitución Política del Estado, en el caso boliviano, nos ha dado 3 parámetros que nos han brindado esa directriz. Son 3 artículos que nos derivan a esta protección, a este debido proceso, que son el artículo 410, 256 y el artículo 13. Pero ¿qué nos habla estos 3 artículos en el caso boliviano? Nos habla de un bloque de constitucionalidad en respeto a los derechos fundamentales. Pero yendo más allá,
a partir del año 2009 con la Constitución Política del Estado en Bolivia, ya nos encontramos con un control de convencionalidad. Este control de convencionalidad en donde toma fuerza ya la jurisprudencia, en donde el sistema interamericano de justicia del cual Bolivia no está exenta, va a ser una primera fuente, ya la jurisprudencia. Esto en un Estado constitucional de derecho. La fuente primaria, que antes era la ley, ahora en un Estado constitucional de derecho, viene a constituir lo que viene a ser en prima fase la jurisprudencia. Por eso es que hablamos de un bloque de constitucionalidad aplicable a los derechos humanos y yendo más allá, reforzando más allá estos derechos, un control de convencionalidad, que por entonces podemos advertir que no había sido dentro de lo que es el parámetro interno de un Estado la propia Constitución, sino que por encima de la Constitución está todos aquellos tratados, convenios y todas aquellas resoluciones que emiten este sistema interamericano de justicia. El paradigma, ¿no? Ahora, el paradigma constitucional es la ruptura de una tradición histórica en los sistemas jurídicos. Es por eso que la Constitución que aplicamos en los mandatos constitucionales, como el control de constitucionalidad, evidentemente el Tribunal Constitucional, a través de sus diferentes salas, que son los magistrados, hacen y realizan un control preventivo o a priori. Esta situación es muy sui generis cuando se encuentra amenazado algún derecho fundamental o es lesionado alguna garantía también dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Pero aquí hagamos un pequeño paréntesis. Dentro de lo que es el neoconstitucionalismo y en América Latina el nuevo constitucionalismo, ese pensamiento jurídico doctrinario, podemos advertir que tenemos varias acciones de defensa, el cual las personas pueden optar con esta progresividad en lo que viene a ser, por ejemplo, una acción de libertad, donde ya goza la informalidad, una acción de libertad que se puede presentar de manera verbal o escrita, también donde se puede abstraer o la denominación, abstracción de subsidiariedad. ¿Pero qué significa estos puntos? Donde la acción de libertad defiende los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la locomoción, entre otras, se pueden saltar algunos actos procedimentales por este denominativo que es el informalismo. En Bolivia una acción de libertad se puede presentar de manera verbal, se puede presentar respecto a lo que es sin tener un poder específico para poder conllevar o representar en sede constitucional. Se puede abstraer en subsidiariedad, es decir, sin haber agotado ese mecanismo ordinario, podemos acudir a sede constitucional. Entonces, esa progresividad que se ha dado a partir del año 2009 en la Constitución Política del Estado, que ya reconoce estos mecanismos de defensa como derechos reforzados a lo que viene a constituir la acción de libertad. Y lo propio, cuando hablamos de una acción de amparo constitucional en toda la gama, como las medidas de hecho, lo más tolerante posible, se puede también abstraer la subsidiariedad o el principio u otros principios, siempre aplicando el pro homine, siempre saliendo en esa defensa de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, ¿no? Cuando podemos indicar esta situación de los derechos que nos da, que nos brinda, no solamente los jueces constitucionales, también los jueces ordinarios. Pero vamos a ir desarrollando más ampliamente posterior. También tenemos una acción de cumplimiento donde
estrictamente se tiene que hacer ese mecanismo de aceptación de la normativa al pie, como indica esa ley o esa normativa para poder aplicarlo lo que es en sede constitucional. La acción de protección de privacidad, que es otro mecanismo de defensa en Bolivia, cuando la lesión es grosera, que no se puede agotar los medios impugnativos, se podrá aplicar de manera preferente lo que viene a ser el ámbito constitucional. Tenemos también una acción popular. Esta acción popular, al tratarse de derechos colectivos vulnerables, ya hay esos derechos reforzados a lo que viene a ser esta acción popular. Pero con estas acciones quiero colocar como ejemplo que evidentemente este nuevo constitucionalismo en América Latina y neoconstitucionalismo en Europa ha sido el desarrollo de la defensa de todos estos derechos fundamentales y las garantías constitucionales a favor del hombre. Pero no vamos entonces más allá de lo que viene a ser estas constituciones que se convierten en un eje normativo, como un modelo interpretativo en donde existe una garantía jurisdiccional, una fuerza vinculante o una sobreinterpretación, la aplicación directa y la interpretación normativa. Cuando decimos la garantía jurisdiccional, venimos a constituir lo que es el control de constitucionalidad para una tutela efectiva de los derechos constitucionales. Es decir, que el Estado, a través de los operadores, a través de ese mecanismo constitucional, va a garantizar la aplicabilidad material de los derechos fundamentales de las personas. Cuando hablamos de una fuerza vinculante, vienen a ser los precedentes constitucionales con respecto a la obligatoriedad del cumplimiento. En Bolivia, todos los precedentes constitucionales tienen dos ramificaciones muy importantes en su cumplimiento. La primera, que viene a ser vinculante, y la segunda, que viene a ser erga omnes, un sentido genérico, para todo lo que viene a ser los órganos constituidos del Estado plurinacional de Bolivia. Cuando hablamos de una sobreinterpretación, esta tiene que ser integral, es decir, tiene que tener un mandato con fuerza coercitiva. Ya al incumplimiento de una normativa, al incumplimiento de una resolución, se impondrá la coerción. Allí intervendrá la fuerza pública, pero en aplicabilidad de la Constitución que se determina en un Estado. Y la aplicación directa, cuando no necesitamos agotar esas vías subsidiarias, es decir, lo que decíamos en el caso boliviano, la acción de libertad, en muchos casos se tiene que la abstracción de la subsidiariedad, es decir, no tengo yo la necesidad de agotar una vía ordinaria, una vía administrativa o una vía especial. ¿Por qué? Porque de por medio hay derechos fundamentales donde se pueden ser aplacados y la duración del agotamiento de este procedimiento infraconstitucional podría ser insulso ya posteriormente una aplicación constitucional. Es por eso que el constituyente ha previsto de que si bien goza de informalidad, también goza en muchos de los casos una abstracción de la subsidiariedad. Entonces es muy importante ver que estos modelos interpretativos como eje normativo se tiene que ponderar lo que viene a ser esta garantía constitucional, fuerza vinculante, la sobreinterpretación, la aplicación directa y la interpretación normativa. Ahí viene la materialización de los derechos fundamentales. Se puede ver evidentemente que los derechos reforzados no solamente va a ser una aplicabilidad
en el caso boliviano, a las personas vulnerables. Ya mucha jurisprudencia constitucional en sentencias constitucionales plurinacionales en Bolivia ha determinado a esos derechos reforzados que vienen a constituir las personas con capacidades especiales, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con enfermedades terminales, mujeres embarazadas, que esto viene a ser una transición en la garantía de lo que viene a ser la inamovilidad laboral, entre otras, y lo que son los pueblos indígenas. Miren esta situación que es muy importante, porque cuando hablamos de derechos reforzados, la gama viene a constituir todo un colorario de personas que van integrando a esta progresividad, ¿no? Estas personas tienen una prioridad, no significando que tienen mayores derechos, sino que tienen derechos reforzados. Cuando se habla de una subsidiariedad, cuando se habla de una inmediatez, cuando se habla de una justicia o un debido proceso, estas personas tienen una prioridad y no solamente lo que viene a ser en lo que es los derechos reforzados, también en las garantías constitucionales. Entonces, la evolución progresiva del constitucionalismo, que muchos autores han llamado el paradigma constitucional, en este nuevo constitucionalismo, es una lucha abierta, porque simplemente el derecho es una ciencia que va cambiando día a día. Entonces, estas constituciones tienen un catálogo muy amplio en el diseño de las sociedades, al existir diferentes tendencias. El neoconstitucionalismo, lo que hablábamos al principio, desde una doctrina europea, y el nuevo constitucionalismo en América Latina, ¿no? Este desarrollo del pensamiento jurídico se ha ido ampliando ya desde los inicios del neoconstitucionalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya materializando las constituciones que por lo que ha habido muchas situaciones de vulneración a los derechos humanos. En Bolivia, de igual manera, se han ido perfeccionando lo que es esa defensa de derechos a lo que es esa observancia de creación en las reformas constitucionales en América Latina con el nuevo constitucionalismo. Ahí podemos tener un antecedente en Colombia, el año 1991, en Venezuela, 1999, en Ecuador, el 2008, y en Bolivia, ¿no? El 2009, de un 7 de febrero, que es la constitución actual política del Estado. Pero imagínense, en el caso boliviano, ya prácticamente más de 20 años, una constitución que ya ha surtido una de las constituciones en América Latina que ha sido muy garantista dentro de lo que es la determinación de estos derechos fundamentales, ¿no? Ahí viene una transversalización, porque no solamente vamos a hablar de derechos, ahí también hablamos de valores y principios que van a ir reforzando lo que viene a ser ese bloque de constitucionalidad. Lo que decíamos al principio, ya hay un control de convencionalidad donde la aplicabilidad de la jurisprudencia viene a ser en primera fase su aplicabilidad sobre las demás normas infraconstitucionales. Entonces, el nuevo constitucionalismo es el interés primario público en donde se aplica la Constitución como superior a la norma infraconstitucional. Ahí viene a constituir tres conceptos que me parece también muy interesante. El primero, que es un conjunto de ideas que hace conocer el nuevo modelo de la Constitución.
Este nuevo modelo que vienen a referir varios teóricos entendidos en materia, que dan un nuevo pensamiento, un giro a lo que viene a ser las normativas jurídicas. Esa aplicabilidad que se da dentro de lo que viene a ser un Estado. Entonces, no solamente son los principios, como decía Kelsen, sino vienen a constituir taxativamente el cumplimiento de esos derechos fundamentales. El segundo, que es un aspecto de análisis, de razonabilidad, de lo que viene a ser lo coherente en la aplicabilidad de la normativa en su interpretación. Pero ¿por qué decimos en un análisis? Porque realmente cuando pasamos de un Estado legista a un Estado constitucional de derecho, nosotros ya razonamos la normativa para la aplicación de la norma. O sea, ya no es el empoderamiento del juez donde tenía la última razón y se aplicaba respecto a lo que decía la norma. Esa aplicación que ahora se tiene que realizar una interpretación sofisticada, como es la ponderación con argumentación. Pero este equilibrio que tenemos todos los entendidos o letrados en el derecho se debe aplicar de manera correcta y siempre con la favorabilidad y la progresividad pro homine, en favor del hombre. Una nueva teoría del derecho como un tercer punto que va más allá de la simple descripción, en donde estudia el derecho como fenómeno jurídico. Ahí está la doctrina y la jurisprudencia. Muchos de los casos en sede administrativa, en sede ordinaria especial, donde va a ser una primera fuente de aplicabilidad en un Estado democrático, en un Estado de derecho constitucional, va a primar la doctrina y dentro de lo que el ordenamiento es entender la casuística de cada proceso, sea este en sede ordinaria o sea este en sede constitucional. Entonces, en síntesis, diremos que supone un movimiento de reflexión académica sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico, como diría el profesor Rubén Martínez Dalmau, ¿no? Esa síntesis de un movimiento de reflexión académica sobre la Constitución. Pero donde antes era un Estado legislado, ahora estamos en un Estado constitucional de derecho. En el Estado legislado, el omnipotente era el juez que impartía justicia y que no se podía discutir. Pero a partir de una nueva constitución, la aplicabilidad de la ponderación con argumentación viene a ser la prima fase de la razonabilidad. Esa razonabilidad que todo operador de justicia, sea en materia ordinaria, sea en materia constitucional, debe ponderar, pero debe ponderar con argumentación. Ahora, siempre cuando se determina dentro de lo que es un debido proceso en respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, evidentemente vamos a hablar siempre de una antítesis o una síntesis. Tesis como una o la síntesis que en Bolivia es el control de constitucionalidad que hace el
Doctor Ramiro, al parecer tenemos una problema con su señal. Está pausado. Ha habido, Ya, sí, ahí sí, ya ha lo vemos. habido, ya, perfecto, sí, ha habido Perfecto. un pequeño desfase de No hay energía problema. acá, un desfase de energía, pero bueno, ya hemos solucionado. Muchas gracias. Bueno, acá en Sucre prácticamente estamos sufriendo en Bolivia unos ventazones, como todo lo que es en América Latina, por este clima, bueno, o este cambio de clima. Pero vamos a ir continuando, evidentemente, lo que viene a ser esta situación, que en Bolivia el control de constitucionalidad lo hace el Tribunal Constitucional Plurinacional. En Bolivia existe lo que viene a constituir esa metodología del control mixto. Es decir, en Bolivia, en sede constitucional, en Bolivia, en lo que viene a ser la aplicabilidad de este control, se lo hace a través del control concentrado y a través del control difuso. El control concentrado que lo realiza el propio Tribunal Constitucional a través de los magistrados de este propio ente o este suprapoder. Y lo que viene a hacer el control difuso, que lo vienen a hacer todos los jueces que también, que por normativa, hacen un control de constitucionalidad a través de la defensa de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces, estos dos controles, el difuso y el concentrado, se va a ir fusionando para lo que es en el caso boliviano. Bueno, el control también de constitucionalidad viene a ser preventivo como también posterior, ¿no? Para prever y para reparar una lesión de una persona o del Estado. Ahí quiero hacer mención a una sentencia constitucional plurinacional que es la 005/2019 de 11 de febrero, donde la relatora es la magistrada Elizabeth Cornejo Gallardo y hace un desarrollo jurisprudencial referente a lo que viene a ser la primacía constitucional y la jerarquía normativa. Esto a partir de 3 sentencias constitucionales que tienen como base. La sentencia constitucional 1212/2010-R de 6 de septiembre, como también la sentencia 1034/2013 de 27 de junio y la 0149/2014-S3 de 20 de noviembre, cuáles han sido estas sentencias fundadoras para poder determinar cuáles son los aspectos, los tópicos y ese andamiaje de la primacía constitucional y la jerarquía normativa, en el cual Bolivia hace respetar a través de esta instancia suprapoder que viene a ser el Tribunal Constitucional. Entonces, estos derechos van a ser siempre guardianes celosos para su cumplimiento a través de estos mecanismos de defensa que van a ser denunciados en sede constitucional. Es muy interesante poder explicar esta sentencia constitucional 005/2019 que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha podido emitir y ha podido determinar toda esta situación de un nuevo paradigma que viene a ser la primacía constitucional con referente a las otras normas que se encuentran dentro de lo que es el Estado. Bueno, por la premura del tiempo, quiero finalizar esta ponencia indicando que en Bolivia ya lleva varios años con determinadas conceptualizaciones de lo que es el neoconstitucionalismo. En América Latina, el nuevo constitucionalismo
como un constitucionalismo, entre comillas, crítico latinoamericano, o como muchos autores lo han denominado, un constitucionalismo contemporáneo. Estas acepciones están siendo vertidas, por eso es que decíamos a inicio de que no existe un concepto nuclear universal de qué viene a constituir este pensamiento doctrinario de neoconstitucionalismo. Porque ya en Bolivia, a partir del 2009, la propia Constitución Política del Estado viene a constituir 4 pilares bien fundamentales. Uno, los valores, los derechos, los principios y las garantías. Estos 4 pilares que vienen y tienen una finalidad de ver lo que viene a ser la sociedad del vivir bien. Entonces, esta situación de la Constitución como Carta Magna se va a ir dividiendo en su ramificación dentro de lo que viene a ser la parte dogmática, la parte orgánica, la parte dogmática como son los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, y lo que es la parte orgánica, la organización de los estados, ¿no? Como órganos, autonomías, entre otras situaciones de organización. Pero, por ejemplo, ahí viene a constituir lo que es este nuevo pensamiento, este pensamiento crítico latinoamericano, que viene a ser estos derechos colectivos, estos derechos de pueblos indígenas, como son las constituciones de Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿no? La plurinacionalidad, esa divergencia de identidades que existe en todos los países. Actualmente Bolivia, al año tenemos lo que es un censo en el cual se ha discutido todo lo que viene a ser la nacionalidad o la identificación de la nacionalidad. Entonces, estamos identificándonos unos como ciudadanos, otros como indígenas, otros dentro de las 36 nacionalidades, 36 lenguas que tenemos dentro de lo que es la perspectiva en la Constitución que deriva a lo que es esa identificación, derechos colectivos y derechos de pueblos indígenas. Pero esto ya tiene un antecedente, ¿no? Como ya se habría indicado, ya a partir de 1948, la Declaración de los Derechos Universales, que ha sido muy prioritario para hacer valer estos derechos colectivos y estos pueblos indígenas. Ya una segunda posición que viene a ser la década de los 60, con los pactos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ¿no? En Bolivia ya se habla de una legislación bioética, ya se habla de un derecho de los animales. Ya estamos avanzando como ciencia del derecho. Ahí tenemos lo que es el pluralismo, lo indígena que tenemos como realce de nuestra identidad propia. Los indígenas originarios campesinos, que están establecidos dentro de una norma y en la propia Constitución Política del Estado. Esto viene a ser dentro de lo que es un diseño, un nuevo diseño social con el aporte de un bloque de constitucionalidad, aplicando también el control de convencionalidad, en donde la teoría kelsiana está por encima de la Constitución cuando hablamos de convenios, tratados, jurisprudencia de lo que es el sistema interamericano de justicia, el cual Bolivia está adherido. Entonces, vamos a hablar siempre con la favorabilidad y progresividad dentro de lo que es el principio pro homine, ¿no? Y quiero terminar con estos 3 puntos que me parece muy importante, que viene a ser un Estado de Derecho cuando pasamos a un Estado constitucional de derecho. Reemplazamos la ley por la Constitución, aplicando lo que es como una primera fuente la jurisprudencia. Toda jurisprudencia que va a estar interpretada con razonabilidad. Ahora el legislador tiene que aplicar, porque tenemos nosotros un control
si este legista no va a adecuar o va a actuar irregular, la aplicabilidad de la Constitución estará por encima de su determinación y será inválida toda resolución que sea emitida por este legista. El segundo, que viene a ser un legislador que está controlado por la propia Constitución Política del Estado. Tenemos un marco normativo, tenemos un sistema, un circuito jurídico donde el Tribunal Constitucional va a salir dentro de lo que son los mecanismos de defensas constitucionales a favor de las personas que invoquen el resguardo de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Y una tercera última que viene a ser la efectivización de los derechos fundamentales, como las sentencias que vienen a ser vinculantes y erga omnes, ¿no? Todo este andamiaje del neoconstitucionalismo que nos parece muy interesante, y en Europa el nuevo constitucionalismo como crítico latinoamericano o constitucionalismo contemporáneo que se aplica en América Latina, es muy interesante cuando ya lo ponemos en práctica, porque realmente tenemos una buena normativa, tenemos una buena constitución, donde realmente los pilares fundamentales que vienen a ser los valores, derechos, principios y garantías, tienen que estar siempre a la par del cumplimiento obligatorio de lo que viene a ser la propia Constitución Política del Estado. Tal vez este resumen que he podido advertir para hacerlo tal vez más exquisito, más práctico, y no ir, ¿no?, dentro de lo que viene a ser un aspecto histórico, hablar de Susana Pozzolo, de cómo han nacido las reglas, principios y toda esa semántica de la Constitución, materialización. Lo he querido traducir en todos estos aspectos que me parece muy importante y relevante para esta ponencia. Muchas gracias, querido doctor Armijos, y siempre presto para poder responder a cualquier inquietud de todos los participantes en esta aula virtual. No, muy bien, profesor, excelente. Muchísimas gracias por su muy buena ponencia. Bueno, para empezar, tenemos por aquí saludos de felicitaciones a mi Jovis, Joaquín Ibujes, María de los Ángeles Arcos, Ishi Álvarez, también, nos decía por ahí que hubo una intermitencia que en realidad fue muy corta, logramos seguir la línea de la conferencia sin mayor inconveniente. Entre otras cosas, profesor, al señalar lo relacionado como característica nuclear del neoconstitucionalismo a los valores, derechos, principios y garantías, la pregunta es, ¿qué pasaba entonces con todos estos elementos, los valores, los derechos, los principios y las garantías antes del neoconstitucionalismo? Digamos, en el constitucionalismo clásico, tradicional, ¿qué es lo que pasaba con estos elementos para que haya llegado a tal variabilidad que ahora, de hecho, sean los elementos característicos de un constitucionalismo diferente con el que intentamos comparar? Bueno, muchas gracias. Es muy interesante, ¿no?, hacer un análisis técnico-jurídico, porque en la realidad Bolivia pasa de una constitución de 1994 a una constitución de 2009, en donde prácticamente se encontraba una constitución que no había un respeto a lo que viene a ser estos 4 pilares fundamentales. Es decir, nos encontrábamos en una anterior constitución en un estado legista. El estado legista se caracterizaba porque el operador de justicia, sea un fiscal, sea un juez, sea un vocal, sea un magistrado, cualquier categoría administrativa de un ente, ¿no?, que administra justicia ordinaria, constitucional, especial o cualquier otra ramificación,
Pero bueno, era lo omnipotente donde no podría ser discutido sus fallos. Tenía la última palabra este operador de justicia, este juez. Pero ¿qué es lo que pasa? Ingresamos a un nuevo constitucionalismo en América Latina, en Bolivia, ingresamos el año 2009 con una nueva constitución política del Estado que ahora ya no es nueva en la actualidad porque ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero ese cambio nos hace ver de que evidentemente el cambio legista que tenía toda la razón, pasamos a un Estado constitucional de derecho donde ahora la aplicabilidad de la norma ya va a ser con razonabilidad. Y si ese juez hace una mala interpretación con argumentación errónea, bueno, se tendrá que reparar mediante lo que es las garantías constitucionales. Tenemos una instancia, tenemos un derecho a la impugnación, tenemos las vías, los canales infraconstitucionales, como también internacionales, lo que viene a ser el bloque de constitucionalidad jurídico, donde cambiamos esa estructura del pensamiento de lo que viene a constituir el operador de justicia. Muy bien, profesor, muy bien, qué interesante lo que nos comenta. Estaba tomando nota para algunas inquietudes más. A propósito de la respuesta que usted nos comenta, y es poder quizás lograr algún apego a una suerte de línea cronológica respecto de cómo ha evolucionado el constitucionalismo en nuestros países para saber si es que, no sé, en realidad es desde hace 20 años o es un poquito menos o quizás es un poco más porque la tendencia obedece a ciertas características, pero otra cosa es la asignación del nombre. En fin, sería muy interesante profundizar, bueno, a quienes quizás tengan, si alguien tiene una duda sobre su tesis de maestría, ahí hay algo por investigar. Y desde luego, profesor, también tenemos otras inquietudes que nos comparten por redes sociales. Está Rolando Tutasi, que nos dice: estimado doctor Ramiro Canedo, gustoso de saludarle, me permito pedirle su apreciación respecto a si el neoconstitucionalismo era aplicable a la sociedad y si el nuevo constitucionalismo está realmente apegado a la sociedad, considerando que en Latinoamérica estamos teniendo fragilidad del Estado del Derecho y los poderes del Estado están politizados. Bueno, primeramente muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de sintetizar. Evidentemente hay que hacer acá una reflexión académica. El surgimiento del neoconstitucionalismo en Europa o del nuevo constitucionalismo, el pensamiento doctrinario en América Latina, vienen a constituir en primera instancia la aplicabilidad de la ley, como dijimos antes. Con este nuevo pensamiento, ya por encima estará la Constitución Política del Estado como aplicación favorable a toda causa que salga en defensa de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las personas. Es decir, cuando estamos inmersos en lo que viene a constituir los derechos fundamentales, vamos a hablar de una constitución material, ¿no? Cuando Kelsen dice, ¿no? El proceso de creación de las normas jurídicas de los órganos, el hombre y el control estatal, ¿no? O cuando hablamos de los elementos histórico, material o teórico. Entonces, hagamos una diferenciación cuando aplicamos el nuevo pensamiento. Salimos en pro homine, siempre vamos a salir en pro de defensa con esos derechos reforzados que tienen en progresividad y favorabilidad de las personas. Antes no se le aplicaba porque estábamos en un estado legista,
Pero con este nuevo pensamiento doctrinario, ahora sí razonamos y ahora sí podemos amparar con estos derechos reforzados que nos da el control de convencionalidad y lo que es en todo ese andamiaje del control, o perdón, del bloque de constitucionalidad. En síntesis, la transversalización de estos derechos siempre se va a ir viendo en lo que viene a constituir la materialización de los derechos, con favorabilidad, progresividad. Muy bien, doctor. Y a propósito de estas características, también comentaba al inicio de su ponencia, digamos cuando lo presentaba, comentaba que hay cierta reacción frente al neoconstitucionalismo. Y bueno, digamos, reacciones desde la terminología como tal, porque alguien dice, bueno, si es que es neoconstitucionalismo, significa capaz que, bueno, es lo último porque le asignamos un término que suena a actual. Y entonces, digamos, se preguntan, se proponen, ¿no? ¿Qué hay después del neoconstitucionalismo? ¿O cómo le vamos a llamar a lo que viene después del neoconstitucionalismo? Quizás post-neoconstitucionalismo. Y cuando caduque el post-neoconstitucionalismo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, desde ese tipo de preguntas hasta cuestiones que llega quizás más a una reacción de identidad o relación que se pueda tener con postulados. Porque la doctrina finalmente es eso, son postulados. Y claro, en estos postulados, al señalarse el carácter más favorable para los derechos, una interpretación que pueda en la realidad fáctica lograr satisfacer el efectivo, el goce de los derechos fundamentales. Entonces, suena mucho a activismo también, y quizás eso haya generado estas reacciones frente al neoconstitucionalismo. Y con este breve comentario, doctor, sobre lo que representa el activismo como sinónimo de neoconstitucionalismo, es que le quiero trasladar unas dos preguntas que me suenan también bastante a ponerse del lado del activismo. Y es que Rebadid nos dice en redes sociales los magistrados no están resolviendo más de 6 meses las acciones constitucionales que son elevados al Tribunal Constitucional. En Sucre pasamos de un derecho positivo a uno constitucional y prácticamente los mismos magistrados violan el principio de celeridad que establece el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Y en similar tono tenemos por acá un comentario que nos dice, de Cintia, aquí en Zoom, que nos dice, si bien existen normas constitucionales en Bolivia que respetan el medio ambiente y la autonomía de los pueblos indígenas, en el caso del Tipinis y en los incendios de la Chiquitanía, no se cumplieron ni la consulta ni la protección contra chaqueos. En este ámbito, ¿usted considera que el cambio que se requiere en Bolivia para evitar estas situaciones es solo normativo o se requiere un cambio de mentalidad de los gobernantes? Bueno, a ver, de manera concreta a la primera pregunta. Evidentemente, Bolivia y todo el globo terráqueo ha sufrido una enfermedad, una pandemia que viene a ser el COVID-19. En este COVID ha habido, dentro de lo que viene a ser todas las instancias, como ser la ordinaria y la constitucional, han sufrido lo que viene a ser los aplazamientos de las causas, es decir, no se ha llevado con normalidad lo que es los análisis y los procesos ordinarios y constitucionales, porque hemos entrado evidentemente inclusive en un cierre temporal a causa de lo que viene a ser la pandemia.
y luego, consiguientemente, hemos ido superando con una virtualidad donde muchos abogados, ¿no?, han tenido que forzar lo que viene a ser las tecnologías de información. Hemos tenido que aprender a manejar un celular dentro de lo que viene a ser esa reunión virtual entre colegas, en juicios, en familia, etcétera. Entonces, ha habido muchas dificultades donde las autoridades, tanto del ámbito del órgano judicial como del Tribunal Constitucional, han ido aplazando estas situaciones por la misma situación, por esa misma realidad de que algunos funcionarios inclusive han ido falleciendo, se han ido enfermando, entrando en cuarentena. Esto ya se está regularizando, se está normalizando paulatinamente. En Bolivia estamos con una quinta ola donde estamos perviviendo, sigue el COVID. Seguimos en una virtualidad en algunos tribunales departamentales de justicia. Seguimos en una remisión de documentación y presentación de demandas virtuales. Tenemos audiencias virtuales. Resolvemos y se da respuesta virtualmente. Entonces, eso ha sido la situación donde en algunas actividades jurisdiccionales no han podido desarrollar dentro de lo que viene a ser la temática del término del plazo procesal, ¿no? Con referente a la segunda pregunta, que son los derechos de la biodiversidad, ¿no?, de la madre tierra, y esto conceptualizando lo que es el TIBNIS, ¿no? Un lugar que se encuentra acá en Bolivia, que viene a ser un parque, ¿no? Un parque que tiene unas reservas naturales muy grandes en Bolivia, que finalmente, bajo mi criterio personal, se ha ido politizando esta situación, con aras de una elección anterior, con aras de poder llevar como bandera. Pero pienso, o voy a pensar en voz alta, indicando de que evidentemente esta biodiversidad debería realizarse dentro de lo que es un proyecto, dentro de la coyuntura misma de lo que viene a constituir esta reflexión del nuevo constitucionalismo. Respetar la pluralidad de las personas que habitan en este lugar del TIBNIS me parece muy importante, porque cuando hablamos de derechos reforzados, estamos hablando también de estas personas que actualmente viven en este lugar y quieren hacer respetar identidad, territorio. Entonces, este fenómeno jurídico tiene que darse no solamente desde la perspectiva jurídica, que van ese andamiaje constitucional ordinario, también tiene que ser un aspecto político donde se tenga que poner en énfasis este respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales a la biodiversidad. Ok, doctor, muy bien, muchísimas gracias. Y de hecho está muy bien dejar claro que siempre una teoría constitucional va a tener también muy buena tendencia de teoría política, sin duda. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia, en esta 11ª jornada del Diplomado en Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Hemos gozado de 2 distinguidas conferencias, la del doctor Edgar Fuentes y la del doctor Ramiro Canedo, que sin lugar a dudas pues han venido a alimentar mucho más las inquietudes de la justificación y de la importancia de estos tópicos como abogados también que en gran medida nos dedicamos a defender los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, una vez más agradecidos con usted. Bueno, el agradecido soy yo por haber realizado esta dialógica sobre este tema que es muy importante, ¿no? Esta reflexión a través de lo que es el neoconstitucionalismo. Siempre apto, saludando a todos por esa paciencia, por interactuar con este tema, que nos parece muy importante desarrollar tal vez en otra oportunidad,
tal vez con mayores doctrinas, con mayores ejemplos, para que así no solamente los abogados, sino la población de a pie pueda ver cuál es ese cambio doctrinario reflectivo a través de lo que ha sufrido las constituciones, ese pensamiento que tenemos todos los juristas. Nuevamente muy agradecido, doctor, y por la invitación, y siempre prestos para un próximo evento. Sí, muchísimas gracias, estimado profesor. Y bueno, para nosotros seguramente será un gusto que nos vuelva a acompañar. Perdón, vamos inmediatamente a tomar nota del profesor Ramiro Canedo como un expositor infalible de las propuestas que Latin Juris tenga de aquí a futuro. Profesor, muchísimas gracias. Igualmente con todos ustedes, apreciados cursantes, agradecidos también. Recuerden que el día de mañana nos estaremos conectando a partir de las 9 de la mañana para continuar asimismo con dos ponencias muy interesantes en el ámbito, adentrándonos ya inclusive un poco más ya en los derechos humanos, como la justificación de la existencia de un sistema de justicia internacional, en fin. Así que los esperamos el día de mañana, muy agradecidos por habernos acompañado, que tengan una feliz noche y un gran descanso. Nos vemos el día de mañana, 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a Muchas gracias, ustedes. buenas Hasta noches mañana. a todos, todas.